Mm. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de el grupo de los comités sectoriales de Benamérica, nuestra reunión rutinaria para esto. Hoy tenemos como invitado para la parte del tema central un invitado muy especial porque es un gran amigo mío. Déjeme presentarlo. Aquí tenemos entonces el profesor Tulio Rodríguez. El profesor Tulio Rodríguez es economista de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Tiene posgrado en gerencia de proyectos Center of Professional Education of Anderson Consulting de Chicago, cursos seminarios de especialización en Massachusetts Institute of Technology y en la Tufts University. Planificación estratégica y planificación financiera, Centers of Anderson Consulting Education en Chicago, en USA, en Chicago, USA, en San Pablo, Brasil y en Buenos Aires, Argentina. Profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela, ambas en Caracas, Venezuela. Ponente invitado en la Universidad Simón Bolívar, en la Cámara de Comercio de Caracas y en varios Rotary Club de Caracas. Es miembro y director de la Cámara Venezolana de Firmas Consultoras. Es miembro del Colegio de Economistas Caracas, Venezuela. Es miembro de la Asociación de Ejecutivos de Venezuela, miembro de la Asociación Latinoamericana de Universidades y autor de múltiples libros en Oracle, etcétera. Y como ven, tiene seis puestos en la web. El profesor Tulio Rodríguez, como les dije anterior a empezar a grabar, es buen amigo mío desde hace bastante tiempo y por eso me tomé la libertad de pedirle y él seleccionó, de acuerdo con la conversación que tuvimos, cómo reconstruir la confianza en Venezuela. Se nos faltó un detallito, es en cuanto al aprovechamiento de la energía eléctrica, porque el profesor Tulio es economista de profesión, pero como ven en su perfil, es un gerente ejecutivo de larga trayectoria. O sea, él combina la economía, la macroeconomía, con un gerente de gran pujanza. Dicho todo eso, pues le damos la bienvenida al profesor Tulio Rodríguez. Déjenme quitarla. Adelante, Tulio. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Eh, Déjenme adelantarles algo. Yo vivo en los Estados Unidos hace aproximadamente unos 38 años. Esa razón me hace ser muy cauto a la hora de emitir y hacer cualquier opinión sobre Venezuela. En los últimos 25 años yo he participado en la media americana en muchas cosas, pero yo he tomado una disciplina y es que jamás comento de manera pública sobre Venezuela. Y no es porque no tenga una opinión formada, porque es imposible, si uno es venezolano, no tener una opinión formada sobre Venezuela, sino que el hecho de vivir tanto tiempo fuera, de alguna manera me siento que uno no tiene la autorización para estar opinando sobre ciertas cosas si no las estás sufriendo en carne propia. Y cuando Gonzalo me comenta de esta reunión, yo le digo de inmediato que sí, y tal vez es el momento de hacer una proyección de futuro por el cambio en las circunstancias. Yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar, estoy viéndole las caras y hay gente de distintas edades aquí. De niño, pero yo recuerdo muy de niño, había el programa donde aparecía Walt Disney y aparecía los fines de semana Walt Disney. Entonces él tenía una cosa que se llamaba el mundo del futuro, el otro era el mundo de la fantasía, el otro era el mundo de las aventuras, el otro era el mundo del mañana. Los que recuerden eso, pues podrán vivir, porque yo vivía muy deseoso de ver la serie. Entonces uno dejaba volar la imaginación y de alguna manera cuando las situaciones son difíciles de comprender, tal vez porque no conoces los detalles, lo que sí puedes hacer es dejar volar la imaginación. Y algo de eso es lo que yo quiero hacer hoy. Yo, eh, yo tengo un canal de YouTube. Yo soy desarrollador inmobiliario. Yo vivo en la Florida, pero trabajo sustancialmente en Texas.
y me dedico a la construcción y desarrollo de lo que se llama rental communities. Pero me gusta mucho esta parte comunicacional y hay gente que cree que yo sé lo que estoy diciendo. Entonces yo les digo, bueno, mientras ustedes crean que yo sé, yo me siento muy bien. Si sé o no sé, eso es totalmente secundario. Yo vivo de esa creencia que tiene alguna gente de los medios. Entonces siempre me gusta estar actualizado y me invitan de los canales de opinión, de opinión para que vaya y emita mi opinión. Yo hablo mucho sobre el tema de la economía, lo que se llama la geopolítica internacional, hablo de la economía internacional y por supuesto mis temas centrales de los Estados Unidos. Pero hoy he hecho una cosa, yo hago todas las semanas, publico un video en el canal de YouTube sobre distintos temas. Y en esta oportunidad, cuando Gonzalo me habla, yo quise hacer exactamente eso, y es publicar un tema que ya hice el video. El video es de, y les anticipo, el video tiene unos 30 minutos y es específicamente sobre una proyección como las que haría Walt Disney sobre Venezuela mañana, sobre una Venezuela, yo no sé si es posible, tampoco sé si es probable, pero como dice el mundo de la fantasía, uno quiere imaginar cosas. Hay una cantidad de cosas que uno no ve. Entonces, les voy a pedir su paciencia para que me escuchen en ese video que ya está hecho. Se los voy a comenzar a proyectar. Déjenme un momentito aquí. Y bueno, vamos a share. Ok, ustedes tienen que estar viendo mi pantalla ya en este momento Sí, y aquí les va. Esto se llama Reconstrucción de Venezuela. Visión del futuro para el país. Hola, soy Tulio Rodríguez y hoy les voy a hablar de una de las riquezas más formidables del planeta. Está oculta y al mismo tiempo está a la vista de todo. Pero para poder acceder a esa riqueza, todo pasa por un hecho que es sencillo de entender y es difícil de emprender. Se trata de cómo reconstruir la confianza en Venezuela. Venezuela es rica con su petróleo, pero esa no es la parte más importante de esta historia y nadie se ha dado cuenta. Queridos amigos, hoy comparto con ustedes mi visión del futuro para el país que me vio nacer, Venezuela. Esto es algo difícil por el momento y por las circunstancias, pero fácil por los recursos y por lo que es la oportunidad. La pregunta no es si Venezuela tiene energía. La pregunta es si Venezuela puede producir y generar confianza. Voy a comenzar por una narrativa con una afirmación que probablemente muchos venezolanos pueden considerar absurda. Es una afirmación que incluso pudiera molestar a algunas personas, pero te pido que me acompañes durante los próximos minutos, porque si esta idea tiene, aunque sea una pequeña parte de verdad, eso podría cambiar completamente la forma como pensamos sobre Venezuela. Y aquí les va. La riqueza más importante de Venezuela pudiera no ser el petróleo. Y si eso es cierto, entonces podríamos haber pasado años mirando hacia el lugar equivocado, porque durante más de un siglo nos enseñaron exactamente la misma historia. Venezuela es rica porque tiene petróleo, economía de extracción. Los gobiernos cambiaron, los partidos cambiaron, las ideologías cambiaron, pero la narrativa permaneció exactamente intacta. Todo giraba alrededor del petróleo, excepto por aquella frase que una vez dijo el doctor Uslar, sembrar el petróleo. Y sin embargo, después de 100 años de petróleo, Venezuela todavía enfrenta probablemente la crisis económica, institucional y migratoria más profunda de su historia moderna. Y aquí es donde surge la pregunta que tiene incómoda, y es si el petróleo nunca fue la respuesta definitiva, sino simplemente fue el primer capítulo, porque la misma historia se encargó de cambiarlo, porque mientras Venezuela sigue discutiendo sobre el petróleo, el mundo completo está girando en torno a una revolución tecnológica que es tan importante como la misma revolución industrial. Y esa revolución tiene
un combustible. Y ese combustible no es petróleo. Ese combustible es electricidad. Déjenme hablarles de lo que es el nuevo conflicto mundial. Hoy escuchamos hablar constantemente de inteligencia artificial. Entonces están los nombres que nos llegan a todos: ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, robots, automatización, vehículos autónomos. Pero la mayoría de las personas no entiende la magnitud de lo que está ocurriendo. Estamos presenciando una carrera global, una carrera donde participan algunas de las personas más influyentes del planeta. Y les digo algunos nombres: Sam Altman, Darío Amodei, Elon Musk, Demis Hassabis, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Sundar Pichai, Larry Ellison, Andy Jassy. Oigan los nombres. Recorran la cinta de nuevo, oigan los nombres y búsquenlos para que sepan quiénes son. Y detrás de ellos aparecen algunas de las compañías más formidables de toda la historia: OpenAI, Anthropic, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Oracle, XAI, SpaceX. Yo de ninguna forma descartaría que para finales del 2026 cerca de la mitad del total del valor del mercado pudiera estar totalmente concentrado en este pequeño grupo de empresas. Todos están compitiendo exactamente por lo mismo: más inteligencia artificial, más capacidad de computación, más centros de datos, más poder computacional. Y aquí aparece algo que es verdaderamente increíble. Y el problema ya no es solamente software, tampoco son los chips. La limitación es la energía, la electricidad. ¿Cuántos gigawatts tengo disponible? Y aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante, porque la mayoría de las personas todavía piensa que la inteligencia artificial es una revolución digital, pero cada vez se parece más a una revolución energética. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de estos centros de datos podría acercarse a 945 terawatts para el 2030, que eso es aproximadamente el doble de los niveles que tenemos actualmente. Y eso cambia completamente la conversación, porque ahora la pregunta ya no es quién tiene los mejores algoritmos, quién tiene el mejor modelo. La pregunta comienza a ser quién tiene suficiente energía para alimentar esos algoritmos. Cuando uno se empieza a dar cuenta del tamaño de la oportunidad. Todo este tiempo he estado leyendo, investigando sobre el tema y encontré algo que me llamó profundamente la atención. Hace unos años, un centro de datos de 20 megawatts era considerado importante. Después aparecieron proyectos de 50 megawatts. Después aparecieron proyectos de 100 megawatts. Después de 300 megawatts. Pero hoy las conversaciones ya no son sobre megawatts. Las conversaciones son sobre gigawatts. 1 gigawatt, 2 gigawatts, 5 gigawatts. Y para poner esto en perspectiva, un solo gigawatt puede abastecer cientos de miles de hogares dependiendo del área donde esté. No obstante, las compañías de inteligencia artificial están comenzando a pensar en consumir cada una de ellas varios gigawatts. Esto significa que estamos entrando en una era donde la electricidad se está convirtiendo en el recurso estratégico global. Y así fue cuando me hice una pregunta que cambió completamente mi forma de ver a Venezuela, porque yo siempre he estado vinculado con la parte de informática. Tengo tiempo fuera de Venezuela, pero cuando pones los videos, tú tratas de entender. Por lo pronto les pido un momento y es que le den like al video, se suscriban al canal, ya que esto representa un mundo de diferencia para nosotros y nos permite seguir adelante. Gracias. Ahora, cuando observamos lo que es el mapa energético global, aparece un nombre que para nosotros los venezolanos es familiar, pero para el resto del mundo no lo es. Guri es la central hidroeléctrica
Simón Bolívar. Hay que estar allí, hay que haber ido a ese sitio para entender lo que es. Es una de las mayores centrales hidroeléctricas del planeta, más de 10.200 megawatts de capacidad instalada. Eso tiene toda cantidad de problemas, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos años. Pero aquí vamos a hacer una pausa, porque la mayoría de los venezolanos no comprende realmente lo que es la magnitud de esto. Vamos a ver algunas comparaciones. Ahí en Las Vegas, en las afueras de Las Vegas, en Nevada, la famosa Hoover Dam. Es impresionante cuando uno pasa por allí en el automóvil y uno se puede bajar y caminar. Es formidable porque son uno de los símbolos de ingeniería más reconocidos del planeta. Eso tiene una capacidad cercana a 2080 megawatts. Guri tiene aproximadamente 5 veces esa capacidad. Repito, 5 veces. Durante años uno observa al Guri como simplemente una represa, pero quizás eso no es una represa, quizás es lo que se llama una batería natural gigantesca, quizás es una plataforma estratégica, es uno de los activos estratégicos, en mi entender, es de los más subestimados del hemisferio occidental. Entonces aquí me aparece una pregunta, creo que es extraordinaria, porque ¿qué ocurriría si parte de esa energía fuera utilizada para alimentar todo este afán de la revolución de inteligencia artificial más grande del planeta, cuando la energía es su limitación fundamental, más que incluso la parte financiera? Hay algo que yo llamo el error del petróleo, pero no es porque fuera un error, sino por el momento, y permítanme explicarlo de forma sencilla. Cada barril de petróleo que uno extrae, uf, se fuma, desaparece. Cada barril vendido es simplemente un activo menos del balance. Cada barril quemado deja de existir. Pero si tú tienes energía hidroeléctrica, el esquema funciona diferente, porque el agua sigue fluyendo, la energía sigue regenerándose, particularmente en esos sitios, y la infraestructura permanece. Ese solo hecho cambia completamente lo que se llama la ecuación económica, porque ya no estamos hablando de vender un recurso, estamos hablando de utilizar un recurso para construir una industria. Y aquí aparece un diferencial que es realmente fundamental y cambia todo, porque esto pudiera traer un nuevo futuro para un país completo. No se trata, oigan bien, de vender electricidad, porque aquí es donde muchas personas pueden enredarse. No, mi propuesta sería otra, no sería vender electricidad, ni tampoco regalar electricidad, ni competir con las compañías eléctricas. Sería algo mucho más ambicioso y es usar la electricidad para atraer a la industria más valiosa del siglo XXI. ¿Y cuál es esa industria? No hay que adivinar mucho, es la inteligencia artificial, son los centros de datos, es la computación avanzada, es la robótica, es la investigación tecnológica, es toda esta nueva economía digital. Porque el verdadero dinero no está en vender kilovatios. La verdadera riqueza está en participar, en integrarse en la creación de ese valor tecnológico. Yo no sé si ustedes recuerdan la política del 50-50 petrolero. Eso fue al final de los años 50, donde el producto de cada barril de petróleo, las compañías petroleras se llevaban la mitad y la mitad quedaba para Venezuela. Algunas personas tienen que tener cierta edad para acordarse de eso. Entonces, el inversionista aprobaba tecnología y capital. Venezuela aportaba el recurso, que era obviamente el petróleo, y ambos compartían los beneficios. Ahora, tal vez la pregunta correcta para el siglo XXI es completamente diferente. Quizás la pregunta ya no sea cómo extraemos los recursos, quizás la pregunta sea cómo atraemos las industrias que van a construir ese futuro. Y esa diferencia es enorme, porque eso te cambia completamente el modelo económico. Ahora, imagínate una versión moderna, pero diseñada para el siglo XXI.
XXI. Por ejemplo, Venezuela aporta electricidad, aporta el territorio, aporta la infraestructura, que viene algo que quiero resaltar, aporta seguridad jurídica, que es donde estamos más débiles, aporta capacidad de expansión. ¿Y qué traen los inversionistas? Bueno, los inversionistas van a traer la tecnología, el capital, los chips, los centros de datos, la tecnología, clientes, investigación, desarrollo. Y los beneficios se comparten mediante estructuras modernas de participación, no de explotación, de participación. No estamos hablando de expropiaciones, no estamos hablando de, eso que llaman las nacionalizaciones, no, estamos hablando de asociaciones. Porque el objetivo sería que Venezuela deje de ser un proveedor de recursos, porque eso tiene toda la connotación, y de allí se convierta en un socio de la revolución tecnológica global. Cuando uno ve los números, los resultados pueden ser impresionantes. Supónganse un proyecto como estos centros de datos de 5 gigabytes. ¿Por qué 5? Bueno, porque es que ya 1 gigabyte sería gigantesco. Los 5 gigabytes comienzan a ser geopolíticamente ultra relevantes. Para que tengas una idea, 5 gigabytes equivalen aproximadamente al consumo eléctrico de toda una ciudad moderna, una ciudad grande. Estamos hablando de una escala comparable a buena parte del consumo de Manhattan. En momentos que está todo el mundo allí, que tiene alta demanda en el invierno, que toda la electricidad funciona por la calefacción y todo aquello. 5 gigawatts implican múltiples campos de tecnología, múltiples operadores, múltiples centros de datos, múltiples empresas. Estamos hablando de una escala capaz de atraer la atención mundial. De eso es de lo que le estoy hablando, porque tenemos el recurso. Para esto obviamente hay que reconstruir completamente el sistema del GURI, y hay que reconstruir gran parte de su estructura asociada, y eso podría requerir varios miles de millones de dólares. Los centros de datos también van a requerir decenas de miles de millones más. Pero aquí entonces es donde aparece lo que es fascinante. La inteligencia artificial es una industria que pudiera generar cientos de miles de millones de dólares en valor económico durante buena parte del futuro inmediato, las próximas décadas. Y eso significa, oigan, eso significa que estas inversiones comienzan a aparecer pequeñas relativamente cuando se observan dentro de un horizonte de 20 o de 30 años. Y la ventaja central que aporta un país como Venezuela, que aquí es donde todo se vuelve fascinante, es porque si tú quieres construir un ecosistema de esta naturaleza en muchas regiones del mundo, bueno, es extremadamente difícil. Si te vas a Europa, Europa tiene problemas energéticos por todos lados. Vete a California, California tiene sequía, tiene restricciones. Muchas regiones confrontan esos costos muy elevados, tienes la oposición ambiental, tienes limitaciones del terreno, tienes capacidad eléctrica insuficiente, sobre todo para poder arrancar. Mientras tanto, en el caso de Venezuela, ahí tienes tus ventajas básicas. Tienes el agua, tienes el espacio, tienes el territorio, tienes la energía, tienes la proximidad relativa a Norteamérica, tienes acceso al Atlántico, tienes potencial de expansión básicamente infinito. Y todo eso ya existe. No hay que inventarlo, no hay que descubrirlo. No hay que construir una represa nueva desde cero, no está allí. Hay que recuperar, modernizar y expandir. Y eso significa completamente que una ecuación económica eficiente, nueva, pero que la puedes arrancar a muy corto plazo. Déjenme compararles esto un poquito con el espacio sideral, porque quiero mostrarles algo verdaderamente interesante. El señor Elon Musk habla frecuentemente sobre vamos a decir, una civilización multiplanetaria, habla de satélites, habla de infraestructura orbital, de energía solar espacial. Y sí, teóricamente el espacio ofrece una ventaja extraordinaria porque tiene sol
bueno, prácticamente permanente, pero aquí también tienes problemas, porque es el costo. Tienes que lanzar todos esos cohetes, tienes radiación, tienes mantenimiento, tienes reemplazo de equipo. Por supuesto, la complejidad operativa es muy grande. Mientras tanto, en Venezuela ya tienes algo que existe, ya está aquí, está construido, ya produce energía, ya tiene territorio disponible, ya tiene agua, ya tiene acceso humano. Por eso no hay que preguntarse si podemos competir con el espacio Iguri, si esa es la competencia. No, la pregunta es si Venezuela puede aprovechar antes, más rápidamente, las ventajas que ya posee y aportarlas a un proyecto de esta naturaleza. Porque mientras tú construyes infraestructura computacional masiva allá, los satélites, los centros de computación allá en órbita, y tienes que lanzar todos esos cohetes, eso pudiera eventualmente costar cientos de miles de millones o incluso trillones de dólares cuando oyes de qué se habla. Mientras que rehabilitar y expandir un solo polo tecnológico alrededor del Guri, sin duda sería incomparablemente más económico y sin duda mucho más rápido. Claro, hay que vivir un acto definitivo, que es la condición que lo cambia todo. Ahí llegamos al punto más importante de este programa y probablemente el más difícil. Nada de esto funciona, absolutamente nada de esto funciona, según un concepto, antes se los mencioné, que se llama seguridad jurídica. Porque ningún ejecutivo de Microsoft o un ejecutivo de SpaceX o de Google o de Amazon o de OpenAI o de cualquier fondo soberano que vaya a aportar financiamiento se va a competir, se va a comprometer con, no sé, miles de millones de dólares si no existe eso. Confianza. Sin seguridad jurídica, sin estabilidad institucional, sin respeto a la inversión, nada, absolutamente nada puede funcionar. Ningún ejecutivo de una empresa transnacional va a comprometer decenas de millones de dólares, lo dije mal, decenas de miles de millones de dólares si cree que dentro de 10 años pudiera perderlo todo. Y sinceramente, si yo estuviera en su lugar, a pesar de que tengo esta emoción, pensaría exactamente igual. Y ese es el punto débil de la cadena. Por eso, el producto más importante que Venezuela tendría que ofrecer no sería electricidad, sería credibilidad, de lo cual tenemos poco inventario. Tenemos una historia donde la hemos agotado toda. Entonces, esa credibilidad viene a través de contratos fuertes, firmes, arbitraje internacional para que no solo seamos nosotros, eso esté bajo supervisión, auditoría, protección de las inversiones, respeto a la propiedad. Por supuesto, todo eso viene acompañado de algo que es la clave, porque ese es el ambiente que respira todo. Sin eso no hay la estabilidad. Y esa estabilidad viene de la estabilidad institucional. Y por encima de todo, además de estabilidad, para que haya estabilidad tiene que existir decencia institucional. Sin confianza, olviden, el capital no llega. Y sin capital, pues los sueños, sueños son y se evaporan, siguen siendo solo sueños. Ahora déjenme hablarles de la contra, y con esto yo quiero ser justo, porque todas estas ideas grandes tienen riesgo. Por ejemplo, la sequía, entonces los ríos no tienen los caudales, la represa no tiene el caudal. Tienes que partir de la modernización de la red eléctrica, tienes que invertir, que necesitas construir toda una infraestructura digital que no sea analógica, necesitas fibra óptica, necesitas formación de talento en las capacidades y en las disciplinas necesarias. Vuelvo y repito, tienes que tener estabilidad política y el mundo tiene que comprar esa estabilidad política e internamente el país tiene que comprar esa estabilidad política. Nosotros tenemos que exportar ese sentimiento de confianza sobre la estabilidad política. Sin eso no hay nada. Todos esos son desafíos que son reales.
Y aquí es donde está la verdad. Si no resuelves esos problemas, esta idea no va a pasar de ser sino una conversación interesante. Pero si se resuelven, las posibilidades son enormes. La oportunidad más importante que se pueden imaginar, pero aquí aparece algo que yo considero todavía más importante. Tal vez durante décadas intentamos atraer recursos para extraer recursos de Venezuela. La oportunidad del siglo XXI tal vez sea exactamente la contraria, que es utilizar nuestros recursos para atraer las industrias que van a construir el futuro. Esa es una diferencia fundamental, porque una cosa es vender petróleo y otra cosa muy distinta es convertirse en un socio de la revolución tecnológica más importante del siglo XXI. Entonces aquí viene todo el factor geopolítico y llegamos a algo que es verdaderamente extraordinario, porque si Venezuela lograra convertirse en uno de los grandes polos energéticos para la inteligencia artificial del hemisferio occidental, Estados Unidos tendría todos los intereses, Europa tendría intereses, Asia tendría intereses, empresas privadas tendrían intereses y por supuesto los fondos soberanos, donde está el dinero, también tendrían intereses. Hay una expresión en inglés que dice easier said than done. Se dice más fácil que se realiza, pero lograr esto significa lograr una garantía para muchas generaciones futuras. Estaríamos haciendo verdaderamente la labor que el doctor Urgar habló, sembrar el petróleo. Cuando muchos factores globales tienen intereses económicos compartidos, entonces la estabilidad deja de ser un deseo, porque a todo el mundo le interesa y comienza a convertirse en una necesidad económica. Eso transforma completamente lo que es la posición internacional de un país. Me agradaría compartir una reflexión eh, y ver qué piensan, por ejemplo, personas como el señor Elon Musk. Y esto lo llamo Guri contra el espacio sideral como dos opciones. Pues aquí aparece una comparación fascinante. Mientras yo estaba preparando estos comentarios, me encontré pensando en una pregunta que parece salida de una película de ciencia ficción. ¿Qué resulta más viable? ¿Alimentar la inteligencia artificial del futuro o construir gigantescos centros de datos en el espacio? ¿O aprovechar una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica que existe ya sobre el planeta Tierra? El señor Musk ha hablado de una visión, a mí me parece extraordinaria, millones de satélites, energía solar permanente, que tienen, reciben energía solar permanente, infraestructura computacional en órbita todo el tiempo. Y tal vez eso ocurra algún día, por allí van las cosas. Pero hoy existe una diferencia fundamental. Guri ya está allí, ya existe. El espacio todavía es una promesa tecnológica y depende de una cantidad de estabilidades. Ahora vamos a ver el IPX, la salida a la bolsa de SpaceX y eso se va a chupar buena cantidad de los recursos financieros del mundo. El espacio es todavía una promesa tecnológica en este sentido. Y por eso pienso que la comparación real es la siguiente. Guri representa un problema político que tiene una solución técnica. El espacio es un problema técnico cuya solución todavía no la conocemos. Venezuela no necesita inventar nada, no necesita inventar una nueva fuente de energía, la tiene. No necesitamos descubrir un nuevo río, ya existe. La verdadera pregunta no es si Venezuela tiene electricidad, la verdadera pregunta es si Venezuela puede producir algo mucho más valioso. Repito, confianza, porque para la inteligencia artificial la electricidad es indispensable, pero para atraer capital
tecnología, centros de datos y electricidad sola no basta. Hace falta algo incluso que es más escaso en el agua del Caroní, que son instituciones confiables, personas confiables. Ahora quiero regresar un poquito al comienzo de estos comentarios. Durante casi 100 años Venezuela exportó energía en forma de petróleo. Tal vez durante los próximos 100 años pudiera exportar energía en forma de inteligencia artificial. Y esa frase resume toda esta conversación. Porque quizás el petróleo fue solo el primer capítulo, quizás el verdadero capítulo histórico todavía no ha comenzado, ahora es cuando va a comenzar. Y tal vez dentro de 50 años, los historiadores que miren hacia atrás dirán que Venezuela tuvo dos oportunidades. La primera fue el petróleo y la segunda, la inteligencia artificial. La primera convirtió al país en lo que logró ser en su momento una potencia energética temporal. La segunda podría convertirlo en una potencia tecnológica permanente. Pero aquí existe una diferencia fundamental. El petróleo está debajo de la tierra. La inteligencia artificial está en la mente de las personas, en la mente humana. Y eso significa que el verdadero objetivo no sería construir centros de datos, ni siquiera reconstruir al Guri. El verdadero objetivo sería reconstruir la confianza, porque cuando existe confianza va a llegar el capital. Cuando llega el capital viene la tecnología. Cuando viene la tecnología llega la oportunidad. Y cuando llega la oportunidad, entonces los venezolanos regresan, todos. Porque al final del día, la riqueza más importante de un país nunca fue el petróleo, nunca fue el oro, nunca ha sido el agua. Siempre ha sido su gente. Pero para que la gente construya, primero tiene que creer. Y quizás la pregunta más importante para Venezuela ya no es cuánto petróleo queda debajo de la tierra. Quizás la pregunta sea, ¿puede Venezuela convertirse en una de las plataformas energéticas que alimenten la inteligencia artificial para el siglo XXI y otros por venir? Porque si la respuesta es sí, entonces tal vez la riqueza más importante del país nunca estuvo enterrada en el subsuelo. Tal vez siempre estuvo fluyendo, yo iba a decir silenciosamente, pero estuvo fluyendo a la vista de todos a través del río Caroní, porque ese caudal a veces suena y suena delicioso. Y tal vez nadie se había dado cuenta. Y no nos olvidemos que no se trata si Venezuela tiene energía, sino, de nuevo, si Venezuela tiene la capacidad para producir confianza. Si logras reconstruir la confianza, vas a poder construir un nuevo país. Soy Tulio Rodríguez, gracias por acompañarme. Y si este análisis los hizo pensar, denle like y compártanlo. Gracias de nuevo. Excelente, Tulio. Gracias por esta inyección de ánimo. Tenemos ya levantado dos manos, entonces vamos a escuchar estas dos preguntas y respondes y mientras tanto pues hay tiempo para otras manos. Creo que el Neuro trató de levantar la mano, pero levantó fue el aplauso. Este, Adelante, por favor. ok, adelante, George Cancoff. Sí, muy buenos días a todos, muy buenos días, amigo Tulio. Verdaderamente lo que ha planteado es un gran reto para Venezuela y mucha gente no lo ha visto porque todo el mundo siempre ha pensado que, bueno, que el petróleo, el gas, todo lo que es en esa parte de la salvación del país. Pero yo quería mencionarle, y usted lo dijo al final, aquí el problema, Venezuela tiene todos los recursos para ser no la empresa o el país con mayores recursos de Latinoamérica, sino del mundo. Aquí hay un problema que es muy importante y usted lo mencionó al final, que es la gente. Ese es
lo que yo quería destacar, cómo llegamos nosotros en Petróleos de Venezuela a ser la segunda empresa. Eso no lo sabe mucha gente del mundo, después de Arabia Saudita, aparte de sus reservas, y cómo llegó PDVSA a ser la primera en capacidad de refinación con 3.3 millones de barriles, que no lo tenía ni Exxon ni Shell, ninguna de las grandes empresas petroleras. Eso se logró a través de la gente y se logró a través de un sistema que se creó en PDVSA, que fue la meritocracia. Es decir, todas las personas que llegaron a los cargos ejecutivos, directivos, llegaron por mérito, no por apoyo político, no porque eran amigos de uno o de otro partido político. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que destacar, es la meritocracia. Yo, por cierto, les recomiendo a los que nosotros escribimos un libro que se llama PDVSA, un modelo meritocrático exitoso, que está disponible en Amazon. Es muy interesante porque ahí se describe cómo llegamos a nosotros. Cuando nosotros recibimos, cuando se hizo el proceso de mal llamado nacionalización, pero fue un proceso donde Venezuela recuperó todas sus inversiones. Ya todos los presidentes de las exfiliales eran venezolanos y llegaron ahí por mérito, no llegaron ahí porque eran amigos del George, presidente concreta, de Creole, sino que concreta. entonces es muy importante que tomemos en cuenta que y no me hablen de esta administración, que la corrupción ha sido horrorosa, porque yo estuve en dos empresas, como fue el presidente del Seguro Social y de los puertos, donde la corrupción era, bueno, no la quiero contar porque no tengo tiempo, pero lo importante es eso, cómo podemos lograr que todo lo que usted está planteando y lo que nosotros queremos hacer en el sector petrolero sea con gente que tenga mérito y gente que sea honesta ante todo. Ese es mi comentario. Gracias, George. Eduardo Betancourt, también de la industria petrolera, y después entonces Tulio da respuesta a estas dos preguntas y ya tenemos dos más, la de Neuro y la de Edgar Amado. Adelante, Eduardo. Micrófono. Ok. Perdón, yo también lo voy a llamar amigo Tulio porque es amigo de Gonzalo y es amigo mío entonces. Así es, así es. Tulio, el, desde más o menos el 75, el 2005, el 2015, perdón, este, la gente que estaba en la industria petrolera empezó a organizarse para ver cómo se podía recuperar a la industria. Y de eso nació incluso acciones concretas, análisis concretos de las situaciones que se han mantenido y nació lo que se llamó el plan táctico, el plan táctico operacional, el no sé qué. Hay una cantidad de planes que la virtud que tienen es que han sido discutidos, trabajados, etcétera, etcétera. Uno de estos grupos que estaba colaborando en esto elaboró el concepto de que Venezuela debería ser el hub energético de las Américas. Y cuando se hicieron los análisis, uno de los análisis también es que podría ser un gran alimentador de energía para las empresas de inteligencia artificial. Eso, por supuesto, demanda una gran cantidad de energía. La gente no tiene idea la gente normal como yo, no tenemos idea de la cantidad de energía que eso demanda. Pero, por supuesto, la energía también se necesita para otras cosas. Y afortunadamente, el equipo de María Corina compró la idea y se atrajo a los técnicos que habían trabajado en eso. La pregunta mía para ti es, ¿tú has tenido contacto con ellos? Bueno, voy a responder ambas preguntas en la medida de las posibilidades.
Yo no soy una persona política, no estoy vinculado al campo político. Sin embargo, de alguna manera todos somos personas, somos gente política. Lo primero que yo hice fue comentar al final de la reunión, hablaba de la gente. Y el amigo George comentó también sobre la gente. Nosotros necesitamos un equipo de gente. Y respondiendo a la pregunta de Eduardo, la respuesta es no, porque nosotros no sabemos, ninguno de los que estamos aquí, sabemos cuál es el equipo, ni cuál es la gente, ni quiénes van a estar, ni en qué posiciones van a estar, ni siquiera si van a estar. Nosotros en estos momentos tenemos una gran duda conceptual, porque no entendemos, y si alguien me dice que me lo explique, qué es lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 10, 12 meses. Nosotros no lo entendemos. Nosotros estamos viendo y somos testigos de una cantidad de cosas que son sorprendentes, pero no lo entendemos porque sacaron a unos, pero quedaron los otros, y los que quedaron aparentemente quedan de una manera que como que no debían quedar. Entonces es difícil comprender. Lo principal es la gente. Mientras no tengamos claridad con la gente, no sabemos. Sí, yo he tenido algún contacto con alguna gente que está vinculada a hay una expresión histórica, y Gonzalo también tal vez me puede ayudar, que se llaman las montoneras. Esa es parte de la historia de Venezuela, las montoneras. Yo siento en este momento que a pesar de que hay todas las buenas intenciones, todavía no hay reglas claras de nada, todavía no hay horizontes claros de nada. Sí, hay objetivos que todos tenemos, pero no sabemos quién es el líder de qué, no sabemos quién está al frente de qué. Yo no sé cuáles son los objetivos de la administración de los Estados Unidos en estos momentos. Ellos dicen unas cosas, pero los objetivos son otros. Y eso es lo que tiene que aclararse para poder decir. Yo por lo pronto lo que hago es usar las pequeñas tribunas que tengo para compartir los sueños, pero todo estriba en la gente. A mí me encantó mucho ese concepto. Yo no lo conocía, por cierto, que mencionó Eduardo, del hub energético de las Américas, porque eso es clave. Si por ahí van las cosas, yo me imagino llamando a alguien en la administración que uno ha tenido acceso a través del tiempo. Yo he participado 7 veces en distintas reuniones en la Casa Blanca en los últimos 38 años, que me ha tocado ir como parte de algún grupo. Yo conozco algunos políticos relevantes, los conozco de aquí en la Florida, algunos que están en Washington. Y a mí me gustaría, a través de uno de ellos, poder ir a donde el señor Elon Musk y decirle, mira, ven acá para que veas esto, ven para que te des cuenta. Y si nosotros pudiéramos llegar a un proceso, y a lo mejor alguno no está de acuerdo, pero si nosotros pudiéramos llegar a un proceso de privatización de un sector, y esa privatización del sector declara totalmente independencia y autonomía. Y hay un concepto legal de protección de que nadie se puede meter absolutamente con eso, ni puede estar, en inglés se dice messing up. Y nosotros podemos llevar un plan a corto plazo adelante. Los resultados te arrastran por sí solos. Nosotros tenemos que tener resultados de impacto pronto, rápido, que se vean. Si eso pasa, entonces tenemos la oportunidad. Gracias por la pregunta. Adelante. Otras preguntas si Ok. las... Tenemos el profesor Neuro Villalobos que ha levantado varias señales, pero no la de pedir la palabra. El profesor Neuro Villalobos fue rector de la Universidad del Zulia, eso para entender un poco la pregunta que nos hace. Adelante, Neuro. Gracias, gracias Gonzalo. Pero yo creo que, mm, no sé, más que no sé si hacer una pregunta, un comentario, porque yo soy uno de los que no tenía claridad de cómo construir un futuro deseable para el país, hasta que, gracias a Dios, pude oír hoy al doctor Julio Rodríguez, porque en verdad son cifras que uno oye hablar de cientos de miles de millones de dólares que pudiera atraer la construcción de energía a través de la inteligencia artificial. Uno oía hablar de inteligencia artificial por separado, pero no la ligaba al hecho económico de la necesidad de inversión. Imaginemos cuántos empleos, por ejemplo, empleos solamente productivos y no necesarios,
que se crearían en virtud de la, la inversión, que es una variable fundamental en la economía, la inversión, no solamente para generar energía a través de la inteligencia artificial, sino la inversión en sí misma que requeriría, eh, produciría el empleo de varias instituciones Gracias, Neuro. en el mundo actual. Sí, Perdón, Julio, Tulio, vamos a oír al segundo y entonces después hay dos más ya casi para terminar. El segundo de este lote es Edgar Jerónimo Amado, que es el director de nuestro equipo de juventud en Benamérica. Adelante, Edgar. Gracias, Tulio. Para mí es un honor estar aquí y en especial que conocí a tu mamá, que era la gran amiga de mi mamá. De verdad que sí. bueno, Edgar, Es un claro. gran honor para mí estar acá y escuchar tu exposición. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que las reformas constitucionales sean necesarias para utilizarlas para que Venezuela salga adelante? Porque con esta exposición que te hiciste fue muy inspiradora para mí. Entonces, ¿cómo lograr que todas esas instituciones ahora se puedan aplicar en Venezuela en el futuro? Con todas las leyes, por favor. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias, Edgar. Adelante, Tulio. Edgar, perdóname, voy a empezar por ti porque te estoy viendo y no te había reconocido, pero ahora me doy exactamente cuenta de quién eres y tengo todo el cariño y el afecto, sobre todo por tu vinculación con mi mamá. Mi Gracias. mamá, mi mamá murió hace muchos años y Edgar se acuerda claramente y me da un enorme gusto y perdónenme que tome la oportunidad de ser personal con Edgar, pero voy a tratar de contestarles las dos preguntas. Eh, Hay un concepto que los economistas llamaban trabajo, tierra y capital, y esas son las bases como se mueve el movimiento social de la economía y de la sociedad. Bueno, yo les tengo noticias, ¿no? Porque la tierra va a existir y el trabajo va a existir, el capital va a existir, pero progresivamente el trabajo tiende a desaparecer porque nosotros vamos a una sociedad que va a vivir de una manera distinta. Por ahí estamos hablando de una cosa que se llama ingreso universal. Y entonces va a haber un ingreso que va a proveer la sociedad para la mayoría de las personas. Vamos a un mundo distinto. A eso es a lo que vamos. ¿Por qué? Porque buena parte del trabajo va a ser sustituido. ¿Ustedes vieron alguna de las láminas? ¿Vieron la película que yo pasé al principio? ¿Vieron? Yo me he dedicado a estudiar un poquito estas cosas y yo estoy asociado con algunas compañías de software. Todo eso es hecho con inteligencia artificial. Y entonces es impresionante cómo uno puede hacer un slide a través de describirle. Hay una cosa que se llama el LLM, que es el Large Language Model. Y uno le describe el slide, se lo da de regreso, lo tiene y hasta el final uno lo tiene sin haber hecho uno nada y directamente sin la intervención de segunda persona, de tercera persona. Yo recuerdo cuando se hacían estas presentaciones que yo era el managing partner de Accenture en Venezuela y entonces yo tenía un equipo de gente que preparaba los slides, otros que me ayudaban a hacer la conferencia y todo eso para hacer una conferencia de esto, eso requería un esfuerzo enorme. Esto sí requiere un esfuerzo, requiere tiempo intelectual de pensar lo que quieres decir, pero después la composición es sumamente más rápida. Nosotros vamos hacia una sociedad, y esto es difícil de decir y difícil de asimilar, una sociedad donde el concepto del empleo va a cambiar. Y lo quiero dejar hasta allí. Nosotros no podemos proyectar el futuro desde el punto de vista de la estructura social de cómo conocemos el pasado. Porque imagínense que el trabajo, que es parte tan esencial, va ya a no ser lo importante. En el segundo caso, cuando me hablas de reforma constitucional, la verdad es que yo creo que más que reforma constitucional, tiene que haber una disposición y una disciplina que establezca, y entonces aquí respondo, áreas, compartimientos que tengan su propia gobernanza. Entonces, digamos que nosotros conseguimos el capital. ¿Cómo conseguimos el capital? Bueno, tuvimos acceso a Washington, tuvimos acceso a los grandes nombres, algunas de estas personas, le logramos vender la idea que si hacen esto en Venezuela va a ser mucho más rápido.
Y a ese concepto, si ellos lo llegaran a aceptar, nosotros le damos una gobernanza. ¿Quiénes son los líderes de Venezuela en ese momento? Yo no lo sé, quiénes lo van a saber, quiénes lo van a hacer. Y no quiero sonar pesimista, pero yo no tengo claridad de quiénes van a ser los líderes de Venezuela. Yo sé quiénes son las cabezas que se asoman, pero no lo sé. Dependiendo de eso, entonces le presentamos a eso, a los líderes de Venezuela, que en ese momento, y los hacemos una regla donde eso está totalmente aislado y puede funcionar sin intervención de los demás. Y los beneficios, por supuesto que sí se compartan. Esa sería mi visión. Quiero decirles algo adicional. Era un concepto que yo lo compartía en presentaciones que hacía en los años 80, a mitad de los 80. Y yo formaba parte de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, yo formaba parte de Andersen Consulting, de Accenture, y íbamos a muchas compañías y hacíamos las presentaciones. Y yo decía, tenía un concepto que decía, y ustedes que son venezolanos, es posible que puedan relacionarse y asociarse con eso, que en la sociedad venezolana existía una hoz. Ustedes saben lo que es una hoz. Una hoz es como una espada de esas árabes, pero es doblada, ¿no? Es cóncava. Y esa hoz estaba colgada a una cuerda como un péndulo. Alguien jalaba el péndulo y esa hoz pasaba a todo lo largo y ancho de la sociedad antes de la gran debacle venezolana. Y así funcionaba. ¿Y a quién iba dirigida la hoz? A nadie en particular, pero a todo el mundo en general. Cualquier persona que en ese momento tuviese asomada la cabeza, ¡guac!, le cortaban la cabeza. Eso fue parte de la sociedad venezolana contemporánea y lo vimos a través de muchas organizaciones y de muchas personas que asomaron la cabeza y se las cortaron y potencialmente el país fue desestructurándose hasta llegar a ser lo que fue, hasta que perdimos la mitad de la población y toda la población joven y las cosas que sucedieron fueron las que sucedieron. Pero todo eso tiene una causa y un origen que no es el tema de esta conferencia. Pero vuelvo, y por eso a la pregunta de Edgar, yo la respondo, tenemos que hacer compartimientos. Entonces, si este proyecto tiene viabilidad, ¿qué es viabilidad? Los grandes intereses demostraron que sí tienen viabilidad, que sí lo creen, que sí creen en él. Ok, aquí está el capital, aquí está la forma de hacerlo, pero me tienes que dar inmunidad. Nadie se va a meter con esto, todo esto va a funcionar exactamente bien como está concebido y los beneficios en base a esas alianzas estratégicas, pues se van a compartir. Así es como yo lo veo, con compartimiento. De la misma manera, haces algo con el sector agrícola, de la misma manera, haces algo con la educación y vas haciendo esas alianzas estratégicas. Esa sería la visión. Tiene que haber mucha disciplina y tiene que haber algo que a la gente no le gusta. Tiene que haber mano fuerte para el cumplimiento de las normas y las disciplinas que se establezcan. Gracias, Tulio. Bueno, tenemos dos preguntas más ya prácticamente para cerrar. También cuiden los tiempos, porque ya estamos prácticamente sobre la hora. Nelly Argüello es vicepresidenta de la Junta Directiva de Benamérica y, bueno, es realmente una gran colaboradora de Benamérica. Adelante, Nelly. Buenos días para todos, muchas gracias. Eh, Tulio, gracias por esta extraordinaria exposición que nos ha regalado. Y además me encargo de la tesorería, que es la parte más dura de las organizaciones, los reales, de lo que precisamente usted conoce. Y bueno, usted dijo lo siguiente, no se trata de si Venezuela tiene el recurso, se trata de que Venezuela genere la confianza, la seguridad jurídica que precisamente genere la confianza necesaria para la inversión. Y yo le preguntaría, en este gobierno que tenemos ahorita, en este régimen que está tutelado por los Estados Unidos, ¿usted cree que Estados Unidos, a través de su encargado de negocio, no ha venido, no ha tenido esa idea, han atesorado precisamente esa idea y se la ha planteado a este grupo importante de empresarios norteamericanos? Y en sus viajes de Trump también lo ha vendido a otros. Y de esa forma su indexación, amasar ese sueño de indexar a Venezuela como Estado 51.
¿Usted qué opina cuáles son las intenciones reales de los Estados Unidos sobre toda esta riqueza de Venezuela? Gracias, Nelly. Eh, Perdón, Gustavo González Ordaneta es ingeniero electricista, es el encargado o director del grupo nuestro de energía en la faceta de electricidad, porque hay la faceta de energía por hidrocarburos y energía eléctrica. Adelante, Gustavo. Eh, Muchas gracias, Tulio. Hasta ahorita hemos visto una parte de la moneda del tema que estamos tocando. Esa parte es la gran posibilidad de Venezuela de convertirse en un hub energético y de cuáles podrían ser las limitaciones y los problemas que hay que solventar para que realmente eso se lleve a la realidad. Ese es el lado posible. Yo estoy seguro que con el tiempo y la paciencia vamos a lograr eso. Ahora, el otro lado de la moneda está cuáles son cuáles son los pros y los contras de esa cantidad de negocios interesantes que podemos atraer dado nuestra capacidad de hub energético. Y la duda me viene por simplemente mencionando dos puntos. Por ejemplo, el gran consumo de electricidad ¿cómo se llama? De los centros de datos proviene de los sistemas de enfriamiento, ¿verdad? Los sistemas de enfriamiento normalmente normales, clásicos, se hacen por aire y eso requiere una gran cantidad de electricidad y de agua, ¿no? Y eso afecta no solamente los recursos naturales, sino los costos. Yo estuve leyendo la red PJM de Estados Unidos, que alimenta 3 estados y el Distrito de Columbia, expresó muy claramente que los centros de datos han producido un incremento del 76% de los costos a los usuarios, ¿no? La otra parte es que, por ejemplo, un centro de datos de apenas 10 megavatios, ¿verdad? Emite 50.000 toneladas de CO2 al año. 50.000 toneladas de CO2 al año, que equivale a 10.000 vehículos, ¿verdad? Ahora, tanto con el agua que se está usando allí, eso tú puedes alimentar 3 hospitales pequeños y 2 campos de golf de 18 hoyos. Entonces, las preguntas, mejor dicho, los comentarios que le pediría a Tulio es, ¿cómo ves tú cuáles serían realmente lo- los, los negocios que deberíamos considerar si llegamos a lograr el otro lado de la moneda, que es el hub energético? Y te pongo un ejemplo actual. En Gurio, dado la caída de la demanda en Guayana, hay un excedente como de casi 1.000 y pico de megavatios, casi 2.000 megavatios, que no se puede usar. ¿Por qué? Porque en Guayana no hay industria y la red eléctrica no la permite sacar. ¿Entiende? Hay un excedente de más de 1.000 megavatios que no se está usando, ¿verdad? Entonces, claro, uno diría, bueno, entonces vamos a poner unos centros de datos en Guayana, sí, pero es que los centros de datos no solamente necesitan electricidad y agua, es que necesitan comunicaciones. ¿Cuáles son los sistemas de comunicaciones que le darían la seguridad al inversionista de tener acceso a sus clientes? Que yo eh, sepa, Venezuela tiene 2 o 3 cables nada más para eh, suministro de eh, telecomunicaciones. Me gustaría oír, podríamos hablar mucho más, pero me gustaría oír los comentarios de Tulio al respecto. Gracias. Gracias, Muchísimas Gustavo. gracias. Voy a empezar por responder a Nelly, que Nelly está hablando de un tema netamente político, el estado número 51. Y eso es una pregunta que básicamente no tiene respuesta, porque yo en este momento, yo no tengo certeza, y como les he venido diciendo, porque más hace un segundo hablé de las montoneras, pero las montoneras no solamente aplican para Venezuela, aplican para el mundo entero. Nosotros estamos en un proceso donde un país le declara la guerra al otro sin saber por qué, sin autorización para eso previamente. Hay una serie de objetivos, la guerra continúa, los europeos se retiran por razones que yo entiendo claramente, porque Europa no está preparada para tener esas condiciones de participar. Y entonces tenemos el mundo que tenemos en este momento, donde tenemos una especie de desorden general. Entonces los que son aliados ahora no son aliados, pero de repente comienzan a aparecer terceros países, incluso dentro de las mismas estructuras, que sí son aliados. Y de repente sacan a Maduro de Venezuela vía helicóptero
¿Fue eso una cosa concertada o no lo fue? Yo no sé, ni puedo opinar de eso porque no vivo en Venezuela, ni sé, lo único que uno puede hacer al respecto es especular y eso no es conducente a nada. El estado número 51. Yo, eso es un tema netamente geopolítico, pero yo ya lo respondí. ¿Cómo lo respondí? Venezuela puede ser el estado número 51, definitivamente, pero no anexar a Venezuela a los Estados Unidos, porque eso para mí, en mi caso, no tendría básicamente mucho sentido, porque uno tiene un patrimonio de país, uno tiene un origen, uno tiene una historia, y uno no puede negarse a eso porque ahora apareció alguien y dijo, me voy a anexar, pero lo voy a responder de otra manera, que ya lo dije. Si uno puede aislar unos planes económicos, una industria, proveer los recursos y proveer la gobernanza para eso y darle protección legal a esa situación específica, es una manera de lograr cosas como las que se quisieran lograr sobre el Estado, como el Estado número 51. Porque, ¿cuál es la premisa psicológica y moral del Estado número 51? Ah, bueno, ahora aquí hay orden, aquí se va frente a con las leyes de los Estados Unidos, con la seguridad de los Estados Unidos, y lo que estás buscando es ese orden cuando se dicen esas cosas y control. Bueno, eso hay manera de lograrlo sin ser el Estado número 51, sobre todo por las propias riquezas de Venezuela. Ahora, quiero comentar sobre lo que Gustavo está diciendo, que realmente perdón, me No, llegó, adelante. Sí. me llegó a la parte interior del sistema endovenoso, ¿no? Y me recuerda una expresión de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un tipo tremendo, ¿no? Y él decía, entre las múltiples cosas que decía, que el mundo lo mueven los intereses y el miedo. Es una expresión dura, difícil, complicada, una expresión que tiene un carácter totalmente antidemocrático. Nosotros estamos en un mundo donde las formas de gobernanza están cambiando. ¿Por qué? Porque, bueno, la democracia es una cosa que tiene 200 años y es una cosa que ha sido un experimento particularmente basado en la experiencia de los Estados Unidos, ha sido exitoso hasta cierto punto, pero en estos momentos existe un proceso de desmontaje. El solo hecho de que China sea la segunda potencia del mundo y con la posibilidad de convertirse en la primera y totalmente en negación a los procesos democráticos, te indica bueno, que la propia democracia está en contención. Entonces, vuelvo a el mismo punto. Nosotros tenemos que lograr, pienso yo, una suerte de política que no sea aislacionista. Tiene que ser totalmente institucional en función de las creencias y la fe de los venezolanos, pero tienen que ser un experimento puntual. Le hablaba de los sistemas de enfriamiento. Bueno, vamos a diseñar, para eso tenemos que conquistar el ánimo y el interés de los grandes capitales, de los grandes jerarcas. En este caso yo estoy planteando la inteligencia artificial. Una vez que tengas el interés de esos grandes jerarcas, de la inteligencia artificial, en el momento que tú escuches, yo recuerdo, yo no sé si hay una persona que es una persona muy, muy famosa. Hoy en día él tiene su reputación en tela de juicio por distintas razones que están a la vista de todos, pero indiscutiblemente es una persona de muchos logros, que es el señor Bill Gates, porque es uno de los grandes transformadores de la sociedad. Y yo me acuerdo claramente cuando Moisés Naim escribe uno de sus libros y sale Bill Gates y le da el respaldo públicamente a Moisés Naim del libro. Bueno, aquel libro se convirtió en uno de los primeros bestsellers y Moisés Naim pues, tuvo más allá de que él tiene todos los méritos del mundo, tuvo un reconocimiento espontáneo porque una de las personas más ricas, más accomplished, que ha conseguido más cosas, le dio el respaldo. Eso es lo que yo veo que puede pasar. Porque hay otra cosa.
Yo les estoy viendo las caras a todos ustedes ahí, y estoy viendo cuál es la cara menor y cuál es la cara mayor, que me parece que en mi mente. Entonces hay un factor de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo quisiera tener tiempo, yo quisiera ver durante los años que tenemos por delante un proceso de transformación donde yo pudiera sonreír y ver que las cosas que uno dijo de alguna manera transformaron y de algunas cosas se realizaron y que los que vivimos aquí podemos pensar con optimismo que algunas parte contribuimos. Entonces, vuelvo. Eh, si logramos el interés para un sector puntual de capitales internacionales y de líderes internacionales, ahí es donde viene la verdadera transformación. Yo no veo, pero este soy yo, y a lo mejor Gonzalo, que es mi amigo de básicamente toda la vida, pero uno discute mucho y gracias a Dios lo hemos podido hacer a través del tiempo. Él tiene un contenido de densidad política muy superior al mío. Mi contenido y mi paciencia política es verdaderamente limitada. Y es por eso que yo no veo esto como un proceso de transformación política, yo veo esto como un proceso de transformación económica y por eso hablo de qué, de algo. Primero que tengo la fortaleza, porque tengo la fortaleza para la inteligencia artificial, de algo que es de hoy puntual. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a mover el mundo. Yo les acabo de decir que la mitad del Standard Poor's, la mitad de la bolsa de valores, en mes y medio, en 2 meses, se va a voltear totalmente para 8 o 9 compañías. Se los acabo de decir. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que está sucediendo. Caramba, vamos a montarnos en esa ola. Lo demás, yo no tengo la respuesta, pero de eso sí lo veo. Y si logro montarnos en esa ola, ¿qué puedo hacer? Mostrarle mis riquezas a los grandes jerarcas de la tecnología del mundo, a los grandes tomadores de decisiones. Ahí pudiera tener acceso. Para eso hacen falta un poquito de cosas que te den el apalancamiento para poder llegar a eso. Y si tú consigues una pequeña bendición de alguna de estas personas que te muestren el interés, bueno, entonces tú puedes hacer un poquito de contribución y comenzar el proceso de cambio en un sector específico. No es que voy a transformar un país, de ahí podrán venir otras cosas y a lo mejor viene la transformación del país. Muchas gracias y gracias por escucharme. Les voy a pedir un favor, Gonzalo, permíteme hacer esto. Y para mí esto es importante y Gonzalo me va a ayudar en esto. Yo tengo un canal de YouTube que es difícil porque sobre todo cuando uno empieza a hacer estas cosas de los jóvenes, de los muchachos, después de viejos, la cosa se complica. A pesar de que estoy estudiando y estoy estudiando inteligencia artificial práctica con todo, eh, yo les voy a pedir, Gonzalo les va a pasar mañana, esto lo voy a publicar en el canal de YouTube. No esto, sino la conferencia. Eso ya no está posteada, pero mañana va a estar. Gonzalo se las va a pasar. Y yo les voy a pedir que se inscriban Ok. en el canal y que se la circulen a mucha gente. Porque eso, si esto les gustó a mucha gente, más de los nuestros les puede gustar. Y a mí me ayuda. Gracias. Excelente, Tulio. Y excelente remate, sí. Hoy les voy a pasar la grabación de hoy, la nuestra. Y Tulio me va a pasar, como dijo él el domingo, el material solo del video que él nos presentó, el cual agradecemos mucho y creo que nos ha aclarado muchas cosas y sobre todo ha levantado los ánimos. No sé, Tulio, creo que ya despediste, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Amén. Así es. Que Ok, tengan buen fin de semana. gracias a todos. Mira,